Hola, buenas. Hoy nos vamos con una cápsula más de enfermedades bajo biodescodificación. Hoy vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la neumonía o la pulmonía, porque la neumonía y pulmonía son lo mismo. Esto es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste como en una inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. Eh, en algunos casos, la mayoría de las veces, de hecho, la neumonía es infecciosa, aunque no siempre es así. Los síntomas pueden ser escalofrío, fiebre, fuertes dolores en el pecho del lado que está afectado de los pulmones, una tos seca que comienza siendo seca, pero luego se vuelve como ya un poco más líquida, más fuerte, ¿no? Hay transpiración abundante, posible cianosis en los labios y las uñas, aceleramiento de la respiración y el pulso. La cianosis es que empiezan las uñitas y los labios a ponerse de un color como violetoso, ¿ok? La neumonía hace que ese tejido que forma los pulmones se vea como enrojecido, se inflame y eso es lo que hace que nosotros sintamos dolor. Ajá. Muchas pacientes o personas con neumonía no entran en hospitales, más bien se mantienen en su casa y los cuidados pueden ser dentro de la casa. No tiene que llegar a ser grave. Puede llegar a ser grave si no se detecta a tiempo, ¿ok? Entonces el tiempo aquí es fundamental. Y también después de la gravedad puede llegar a ser mortal, ¿ok? Especialmente en personas de edad avanzada o personas que tienen su sistema inmunodeprimido. ¿Ok? ¿Qué conflicto emocional se está viviendo cuando se tiene neumonía o pulmonía? Bueno, en biodescodificación los pulmones solo representan dos cosas y nada más que dos cosas. El miedo a la muerte es una y el miedo a perder territorio. Amenaza en mi territorio o amenaza de perder mi territorio, ¿ok? No es que yo viva con miedo a morir, lo que daña los pulmones, sino algo que estoy viviendo en mi vida diaria que tiene un impacto emocional ante el cual yo reacciono con ese miedo a morir. Y el miedo a morir es desde el inconsciente, no desde la parte literal de la mente. Miedo a dejar de ser, miedo a no ser válido para otras personas, miedo a que me echen a un lado, miedo a abandono, ajá, porque tiene que ver principalmente con el territorio. Eh, por ejemplo, te puede dar si te diagnostican una enfermedad grave, ujú, el miedo de que algo malo me ocurra. Puede ocurrirte ante situaciones donde hay violencia, un accidente, un secuestro, un ataque violento, pero recuerda que estamos hablando del lenguaje del inconsciente. Un ataque violento puede ser el que tú sientas que una situación atacó tu dignidad o lo que tú representas o tu espacio. Por ejemplo, personas que tienen órdenes de salir de su casa o personas que les son notificados que perdieron el trabajo. Porque recuerda que el trabajo en el área laboral, ese es tu territorio y está vinculado con el territorio, lo que son los pulmones, ¿ok? Recuerden que todo esto que decimos no es literal, es simbólico, porque es que el inconsciente trabaja por arquetipo. Ajá. Eh, Principalmente hay personas que ni siquiera piensan en la muerte, pero de repente pueden estar atravesando que él o una persona importante para él o alguien con quien él se vincule y sienta que hay una conexión, su vida está en riesgo, puede recibir una neumonía. Recuerden que el inconsciente no tiene sentido del humor y el otro soy yo. Por lo tanto, te puede dar neumonía no por asuntos tuyos, sino por algo muy cercano a ti que tú hiciste el proceso tuyo. ¿Ok? Se crea conciencia de eso, porque recuerda que cuando una persona está atravesando una experiencia, no lo puedes ayudar si te tiras tras ella. Ajá.
Entonces tú creas conciencia de esa parte para que tú entres en orden, si es así, y entonces haces el movimiento de acompañamiento, ¿ok? Eh, la pulmonía, el 90% de los casos de pulmonía obedecen a esas bases de miedo vinculada con la pérdida de territorio o el miedo a la muerte. Y recuerden que la muerte es simbólica, no necesariamente es una muerte real, no tiene que ser ante el peligro de una muerte real, sino el que un abandono, el no me ven, puede llegar a ser tan impactante que los pulmones te lo estén mostrando. Dice, casi siempre la pulmonía viene como acompañada de otra enfermedad. Una cosa te lleva a la otra, casi siempre, ¿ok? Viene la pulmonía acompañada de otra enfermedad. Ajá. Y pueden ser cosas simples. Por ejemplo, tengo tos o tengo diarrea, ajá. Eh, pero también pueden ser cosas complicadas. Tengo un cáncer de páncreas, un cáncer de riñón. Me diagnosticaron problemas con el corazón. Eso es dependiendo de cómo tú proceses esa experiencia. Por ejemplo, conocemos una persona que falleció porque una muela se le infectó y murió. Esa infección le llegó al cerebro y falleció. Un familiar de esa persona, ante un dolor de muela, va a reaccionar de la misma manera que si le dicen tienes cáncer, última etapa. ¿Ok? Porque es la información como nosotros la estamos procesando no solo por nuestras vivencias, sino que nosotros abrazamos todo el contenido emocional de las personas que son importantes para nosotros, con las que nosotros conectamos. Entonces es importante aquí entender cómo ir buscando ese miedo, el miedo a la muerte o la pérdida de territorio. Ese es el impacto emocional que reciben los pulmones. Entonces debes ser consciente de qué es lo que estás viviendo y cuáles son los miedos que están vinculados con ellos para que puedas trabajar con ese órgano. Cuando tú encuentres el asunto, ya no te sientas mal por eso. Regocíjate de que hiciste la introspección. Recuerda que las enfermedades que nos muestra el cuerpo son solamente una forma, una manera de que nosotros hagamos el trabajo interno. Dale las gracias al órgano, no te quejes de la enfermedad. El quejarte lo que te va a hacer es alejarte de la responsabilidad. Tu cuerpo es un cuerpo neutro, no tiene la capacidad de enfermar. Tú enfermas porque no tienes la capacidad de lidiar con las experiencias, la carga emocional que eso implica. Es todo. Recordando siempre que el cuerpo es sagrado, ¿ok? Recuerden sufrir accidentes, ataques violentos, si tienes miedo por alguna operación o algún evento donde tú te sientas que vas a estar desplazado, depende de qué área, pero todo puede conducirte a una pulmonía. Recuerda que no tiene que ser grave. ¿Qué evita que sea grave? Crea conciencia, mímate, date el espacio para que el cuerpo pueda recuperarse, porque es que a veces enfermos queremos seguir en la actividad, entonces eso nos saca de la introspección y del proceso que el cuerpo requiere para entrar en orden. Ajá. Recuerden que territorio es todo lo que yo considero mío. Se te murió una mascota, se te robaron el auto, alguien vino y te tomó una ropa prestada y no te la devolvieron y ya esa ropa era especial para ti. Territorio es todo lo que tú consideras tuyo, ¿ok? Entonces, haz esa introspección y te va a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿ok? Eh, Recuerden no esperar hasta el final. Si ustedes tienen pulmonía o neumonía, dense el espacio para que no sea grave. Recuerden que cuando la situación se pone grave, puede conducir a la muerte, ¿ok? Vamos a tomar aire fresco. Los pulmones se encargan del aire, de esos pensamientos, pero si el pensamiento está inundado y no le permite fluir, ¿cómo se restaura? ¿Ok? Entonces los dejo con esa cápsula de neumonía.
Nos vemos prontito con otra. Dios los cuida y gracias por ser y gracias por estar.